en esta computadora. Ahí ya está grabando. Muy bien, ya estamos grabando. Por si hay algunos que no van a entrar, pues si desean les pueden comentar que tenemos esa grabación. Ok, vamos a arrancar entonces en esta noche siguiente. Estaba pensando mucho acerca de este tema de liderar en tiempo de crisis, y una de las cosas es refrescar ciertos significados, y uno de los significados es ¿qué significa la palabra liderar? ¿Verdad? Entonces encontré algunos que creo que vale la pena volverlos a mencionar. Es aprender a asumir una responsabilidad, gestionando un equipo de personas y manejando recursos de toda índole. Dice, usted puede verlo ahí en la presentación. También significa animar. Liderar es animar, prácticamente es animar, es motivar, es capacitar a los miembros de un equipo. Eso también tiene que ver con lo que significa liderar, ¿verdad? Estamos hablando ya de una acción, ¿verdad? Otra de las cuestiones es liderar, que me llamó mucho la atención, es escuchar, ¿verdad? Es más que hablar, es escuchar. Y a veces eso, muchas veces nos cuesta escuchar, ¿verdad? Muchas veces podemos y se nos facilita hablar, ¿verdad? Se nos facilita decir, sobre todo qué hacer, qué se puede o no se puede hacer en ciertas circunstancias, pero liderar tiene que ver con el escuchar. Y algo que me llamó la atención, que sumó, por lo menos a mí me ha sumado esto, es que liderar sobre todo es acompañar, ¿verdad? Y esa palabra, acompañar, ¿verdad? Es estar a la par de alguien, ¿verdad? Eso también es liderar. Y a veces mucha gente está liderando y no se da cuenta que lo está haciendo, pero cuando estamos en casa, cuando estamos en familia, pues de hecho lideramos en nuestras mismas casas. Deberíamos de liderar, deberíamos de acompañar, deberíamos de motivar a nuestros hogares, a nuestra gente, ¿verdad? Capacitar, ¿verdad? A nuestra gente y tener esa pasión de hacerlo, que cuando uno empieza a entender estos conceptos, obviamente empieza a ampliarse más que esto, ¿verdad? Quizás la palabra liderar como tal no la encontramos directamente así en la Biblia, ¿verdad? Pero vemos que hay acciones en gente como valientes, ¿verdad? Hombres de Dios que tuvieron esa función, ¿sí? Todavía no. Pues espérame un ratito. Entonces, me llama la atención que siempre, en este caso, vamos a tener una función de hacer un tipo de liderazgo, sobre todo de liderar, ¿verdad? Tal vez esa palabra me llamó la atención para dejarla hoy en su mente, su corazón, para que usted, pues, quizás ya lo maneja, pues lo amplíe un poco más o retroalimente un poco más esta información que creo que es importante en el tiempo de crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Siguiente, por favor, Sofía. Algo importante es también definir la que es crisis, porque eso es lo que más he escuchado en todo este tiempo. La crisis. Bueno, la crisis es un cambio traumático en la vida, salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa. En ciertos campos existen las crisis económicas, políticas, militares, etcétera. Existen todo tipo de crisis. Cuando hay un cambio demasiado brusco, ¿verdad? En el mes de marzo vimos que hubo un tiempo donde fue un cambio brusco, ¿verdad? Un cambio muy marcado, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestra vida. Me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Entonces quería traerles a la mente este significado, porque la crisis no solo nos ha afectado a nivel nacional, a nivel político, a nivel militar, todas estas crisis, sino que hay crisis que han venido personales, familiares, ministeriales incluso. Entonces me llama mucho la atención esto, que tenemos que tener en nuestra mente para poder aprender a liderar en este tiempo de crisis. ¿Cómo se lidera en tiempos de crisis? ¿Verdad? Los cuales son cosas que no son avisadas, ¿verdad? Son cosas que vienen de repente, ¿verdad? Vienen de repente y a nuestras vidas, y no sabemos muchas veces cómo
reaccionar a las crisis. Miren, cuando ocurrió el tema del cambio en el mes de marzo, después de la segunda quincena o la tercera semana, ¿verdad? Podemos pensar quién tenía la respuesta a esta crisis, ¿verdad? Yo creo que nadie, ¿verdad? A este tipo de crisis nadie se había topado, nadie se había enfrentado. Teníamos ciertas ideas y me llama mucho la atención porque a todos aquellos que muchas veces se llevan, ¿verdad? En su ego, ¿verdad? De que se las pueden todas. Cuando vienen estas crisis, esos son líderes políticos, naciones, donde creen que lo han logrado todo. Vemos que en una crisis no saben ni qué hacer, ni qué decisiones tomar. Vemos que muchos podríamos acusar a nuestros líderes, ¿verdad? Que tomaron decisiones incorrectas. Porque muchas veces, esto es importante de hacer ver, ¿verdad? Muchas veces, en este caso, es fácil hablar de cómo solucionar o cómo actuar en ciertas cosas, pero cuando hay crisis yo creo que es un tiempo donde la verdad no hay una respuesta inmediata, lo cual vemos que sí hay manera de cómo poder enfrentar las crisis y esa es mi idea de dar este discipulado hoy, que aprendamos a cómo liderarnos o liderar en tiempos de cambios traumáticos. Vamos a la siguiente, por favor. Algo que también es importante dejar es los sinónimos de las crisis, ¿va? Las crisis normalmente son inestabilidad, desequilibrio, oscilación, incertidumbre, son sinónimos que podemos ver. O sea, ¿cómo identificar que hay una crisis en tu casa, en tu hogar? Cuando hay inestabilidad, cuando hay desequilibrios, cuando hay incertidumbre, ¿verdad? Cuando no se sabe, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en las decisiones que vas a tomar en tu casa, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer, verdad? Cuando ha llegado una noticia, cuando ha llegado quizás un cobro, yo no sé, y empieza una crisis en nuestro hogar, en saber qué hacer y eso, esa inestabilidad, ese desequilibrio, es algo que afecta a nuestro entorno. Y me llama la atención que nadie está exento a las crisis. Esto es muy importante. Nadie está exento a las crisis y por eso es importante aprenderlas a liderarse en medio de esa crisis. Siguiente, por favor. Tipos de crisis. Hay crisis repentinas, ¿verdad? Que aparecen solo golpe. Hay crisis inesperadas que no puede ser anticipada, ¿verdad? Podemos tener cubiertos ciertas cosas, pero cuando son crisis anticipadas, en este caso inesperadas, perdón, no podemos saber cómo hacer esa solución. Sofía, se fue un poquito hacia atrás, ahí está, para que pueda ver. Crisis urgentes, pues amenazan el bienestar físico o psicológico, esas crisis, ¿verdad? Urgentes que de la noche a la mañana están, ¿verdad? Número 5, crisis que presentan un peligro y a la vez una oportunidad, ¿verdad? Hay crisis que presentan un peligro y una oportunidad. En la crisis que estamos atravesando a nivel nacional, a nivel, en este caso, de Guatemala, vamos a decir, hay crisis, ¿verdad?, que se están viviendo, que podrían utilizarse para crear oportunidades. De hecho, ya muchos están, ¿verdad?, aprovechando la crisis que se está viviendo increíblemente. Hay muchos que a la crisis la aprovechan, ¿verdad?, para sacar nuevas ideas, para sacar nuevos trabajos, para sacar, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay crisis que depende, ¿verdad? Podrían generar un peligro, pero a la vez una oportunidad. De hecho, cuando viene una crisis de enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Que viene hacia la persona un peligro en su vida, en su salud, algo que es importante es que podemos aprovechar esos tipos de crisis para acercarnos definitivamente, por ejemplo, como familia. Entonces, esa crisis de salud que hacia una persona va puede ser una crisis que puede tornarse, ¿verdad?, en una oportunidad, ¿verdad? Y esto va a lograrse que se pueda mejorar o empeorar la situación, ¿verdad?
Puede cerrar ese cuadrito para que pueda leer. Cierra ese cuadrito, gracias. O empeorar la situación de una persona. Es increíble que las crisis, ¿verdad? Que son crisis que ponen en peligro a alguien, ¿verdad? Al final pueden ser crisis que también nos permitan, ¿verdad? Ayudar a la situación y buscarle una solución. O muchos pueden, en medio de la crisis, tratar de terminar, de destruir, de crear un ambiente de negatividad. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que cuando uno no maneja correctamente las crisis, uno puede traer a que las cosas se empeoren, ¿verdad? Y yo creo que al final no es un liderazgo que al final deberíamos de apuntar porque no lo vemos en Jesús, ¿verdad? Las crisis que Jesús manejó, ¿verdad? Todas las crisis. De hecho, él vivía en constantes crisis, ¿verdad? Que venían a su vida. Pero vemos cómo él, cada crisis, la iba superando de maneras diferentes, ¿verdad? Algunas veces las crisis que vivió nuestro Señor Jesús fueron crisis donde tal vez el quedarse callado, ¿verdad? Fue una de las estrategias para poder saber cómo responder. Y esto a mí me llama mucho la atención para mi vida, ¿verdad? Que yo quiero aplicar, ¿verdad? Que al final hay cosas que uno debe de saber que cuando lideramos es también aprender a escuchar las circunstancias para poder seguir adelante. Sigamos, por favor. Siguiente. Dale un clic encima. No, un clic con el mouse. Con el mouse, dale un clic encima a la école y ahí se te activan unos botones. Ahora dale adelante. Muchas gracias. Yo quise definir 3 crisis que me interesan en esta noche, dejarles en su mente y en su corazón para los que estamos en este discipulado. Hay crisis a nivel personal, si lo vamos a definir de esa manera. Hay crisis a nivel nacional, ¿verdad? Como hay crisis a nivel organizacional, ¿verdad? O de organizaciones. Estas 3 crisis me llaman mucho la atención. No, estoy bien, ¿no? Solo. Entonces, me llama la atención que al final hay crisis. Estas 3 tipos de crisis son bastante interesantes, ¿verdad? Que creo que todos somos afectados de alguna otra manera. Las crisis personales, ¿verdad? Y vemos en este dibujito que me llamó la atención, ¿verdad? Que las cosas van yendo hacia arriba, pero de repente se viene hacia abajo, ¿verdad? Ese objetivo se viene hacia abajo, ese proyecto se viene hacia abajo, ese plan, ¿verdad? Por ejemplo, este año, ¿verdad? Íbamos arrancando enero, febrero, ¿verdad? Todos tenían una expectativa de ir hacia adelante, hacia arriba, ¿verdad? La tendencia de la línea era hacia arriba, pero de repente se empieza a ir abajo, ¿verdad? Y lo que nos ha tocado es tratar de levantar, ¿verdad? El año, ¿verdad? Tratar de levantar, ya estamos casi finalizando el año, ¿verdad? Por ahí había visto un calendario 2020 donde decía enero, febrero, noviembre, diciembre, ¿verdad? Y todo lo en medio no existió, ¿verdad? Por decirlo así, sabemos que existió, pero era como un tipo de meme, ¿no? Enero, febrero, ¿verdad? Y noviembre, diciembre. Y vemos que la tendencia de la crisis que se está viviendo nacional, ¿verdad? O de naciones, vemos que hay países en Europa que nuevamente están cerrando sus negocios, están cerrando sus actividades comerciales, están poniendo restricciones, porque a lo que vemos, ¿verdad? Hay una crisis que todavía está, aunque se ha permitido la reapertura de muchas cosas, la crisis todavía permanece, ¿verdad? En la situación, es cierto, ¿verdad? Hay que tener una actitud positiva, el que lidera debe ser alguien que motiva y todo esto, pero también hay que tener el balance, el equilibrio de lo que está ocurriendo. Entonces, estos tipos de crisis pueden ocurrirnos. Ahora, quisiera que siguieras, por favor, siguiente, por favor, Sofía. Viendo algo más que me llama la atención. Crisis que vivieron personajes. Eso está bien. David, por ejemplo, David sufrió un tipo de crisis, ¿verdad? De hecho, atravesó varias. Ustedes saben que David, el valiente,
el guerrero, el salmista, el adorador, sufrió persecuciones, tuvo crisis de persecuciones. Y la persecución de David, me llama la atención, era por ser perseguido por el mismo rey. Tenía una crisis a nivel personal, como tenía una crisis a nivel nacional, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tenía una serie de crisis, ¿verdad? Sufrió intentos de asesinatos, por ejemplo. David, el rey David, como lo conocemos, ¿verdad? Fue un hombre que fue expuesto a muchas crisis, ¿verdad? Sus hijos incluso lo llevaron a la traición, ¿verdad? Sus hijos se levantaron en contra de su papá, algunos queriendo quitar y usurpar su trono, ¿verdad? Ustedes saben toda esta historia, ustedes conocen mucho de la palabra de Dios, conocen esas historias, pero me llama la atención que esto fue algo que vivió David, ¿verdad? Algunos de ellos murieron o se mataron entre hermanos, y cada experiencia refleja que la vida de David fue una vida llena de crisis. Nosotros lo recordamos como el que venció a Goliat, como el que hizo salmos, cánticos espirituales, que eso es una bendición, sus salmos que muchos de ellos cantamos, pero el trasfondo de David fue una vida constante de crisis en su mayoría, ¿verdad? Fue un tiempo de crisis que vivió. Muestra de esto, miren lo que escribió, ahí les puse el Salmo 38:4, ¿verdad? En el Salmo 38:4 habla acerca de una expresión, dice, pese al dolor y a la tristeza que sentía, siempre buscaba mi refugio en Dios. En el Salmo 42:11, ¿verdad? Salmos 38:4, perdón, en el Salmo 38:4. Dice, mi culpa está sobre mi cabeza, mi culpa está sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo, ¿verdad? Este salmo es una expresión de crisis, ¿verdad? Él, en algún momento él sentía que estaba en un tiempo de crisis. Dice, me estoy hundiendo. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, ¿verdad? Y la crisis eso es lo que hace, ¿verdad? Apagarnos, ¿verdad? Traernos hacia abajo, ¿verdad? Tratar de que esa línea que iba hacia adelante, esas metas, esos sueños, en un momento pueden caerse. Y David se enfocó a esto. Pero también en el Salmo 42, ¿verdad? Versículo 11, este es el Salmo 42:11. Miren lo que dice esta escritura, que quiero que la guardes en tu corazón. Porque a veces estamos en tiempos de crisis, tenemos que liderar nuestra gente, nuestro ministerio, nuestro grupo, nuestros maestros. Tenemos una serie de personas que estamos nosotros, que de nosotros muchas veces esperan tanto, ¿no? Y entonces nosotros podemos sentirnos que tenemos que las cosas ya encima, ¿verdad? Que vamos hacia abajo. Pero en este salmo dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y aquí viene una respuesta de David a manejar la crisis. Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, dice, mi Salvador y mi Dios. La respuesta a una crisis que David muestra, me llama mucho la atención en esto, es aprender a poner nuestra esperanza en Dios, aprender a alabar a Dios, nuestro Salvador y nuestro Dios. David, yo no sé si usted ha estado como David, ¿verdad? Perseguido, ¿verdad? Incluso atentando su vida. Quizás no estemos nosotros en ese tipo de crisis, pero esas crisis son extremas, ¿verdad? Esas crisis difíciles, donde la respuesta a esas crisis va a ser aprender a poner nuestra esperanza en Dios, aprender a alabarle a Dios. Yo creo que eso es muy importante. Un momentito, por favor, se lo voy a corregir acá. No mueva los controlitos de arriba porque se te va a apagar. Activa el micrófono. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, vemos aquí unos casos que nos pueden servir a nosotros que influimos en personas, ya sea a nivel iglesia o a nivel familia, a nivel familiares.
de negocio, lo que sea, aquí se puede aplicar muy bien. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Verdad? Y esa es una solución, ¿verdad? Jeremías, siguiente personaje, ponga el siguiente. Yo le llamo también valientes a todos estos hombres porque fueron hombres valientes. A este personaje de la Biblia se le conoce como el profeta llorón, se le conoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él solía muchas veces llorar y sus discursos eran tristes. El profeta llorón, ¿verdad? Dios le había encomendado llevar un mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además era pobre y rechazado por los demás. Aunque él siempre fue un hombre de ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia, momentos de crisis. Regresa por favor a la... No, la que estaba de Jeremías. Perdón, hermanos. Perdón, hermano. Sigamos entonces. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que Jeremías fue una de las que vivió ciertas crisis personales, pero también crisis nacionales, ¿verdad? Sabemos que él tuvo un mensaje también de levantar el ánimo a una ciudad que era Jerusalén, ¿no? Reconstruir los muros. Era un mensaje que al final de un pueblo que había sido derrotado, de un pueblo que había sido avergonzado. Él tenía que traer ánimo. De hecho, Jeremías, ustedes saben, muchos lo ponen de ejemplo de líder, pero vemos que cuando uno lo ve, uno piensa el líder es aquel que es, tal vez su voz es fuerte, ¿verdad? Que es regañón, pero eso no es liderazgo, ¿verdad? No es liderar a la luz de la Biblia. Vemos que él fue un hombre muy, al final, que transmitía lo que sentía. Y eso, quizás el hacerlo con lágrimas, con sentimiento, tocaba a la gente en Israel, que empezó a levantar un equipo de trabajo. Y ustedes saben que hizo una proeza de levantar, por ejemplo, en 52 días o 52 semanas, 52 días, las murallas, ¿verdad? Los muros, ¿verdad? De Jerusalén. Pero vemos que él sufrió crisis, ¿no? De hecho, las crisis que él vivía, esas crisis se dieron cuenta, en este caso su rey, ¿verdad? Cuando él estaba fungiendo ahí como copero, se dieron cuenta que él estaba pasando crisis porque su estado de ánimo era triste, ¿verdad? Pero me empecé, incluso, ¿verdad? Aquí quiero llevarlos a esa cita, que ahí está en la presentación, Jeremías 20 del 14 y 18. Él fue otro de los que en algún momento maldijo el día en que nació, ¿verdad? Nosotros, no toque los controles ahí, mija, cierra ahí, por favor, gracias, ahí deja la presentación. Entonces, sin embargo, maldigo en el día que nací, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Vemos que en Job es uno de los que recordamos muy bien que él en algún momento, ¿verdad? Se cuestionó el día de por qué nació, pero Jeremías fue otro personaje que me llama la atención que también tuvo esa experiencia. Sigue adelante, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Una más. Muchas gracias. En el caso de Judas, ¿verdad? Judas, al final, yo ya hablo de esto, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros queremos animar, alentar a alguien, yo creo que los primeros que debemos de liderar, o a los primeros que debemos de liderar, al primero es uno mismo. Uno mismo debe de ¿verdad? Liderarse, automotivarse.
Vemos que dentro de el estudio, ¿verdad?, de la motivación o la automotivación es muy bajo en los seres humanos. Se necesita que alguien, ¿verdad?, lo motive. Es muy difícil que alguien todos los días, ¿verdad?, amanezca de su vida, ¿verdad?, con ánimo, y que todo al final le va a echar ganas, y que al final, aunque hayan problemas, va a estar alegre, y que no va a estar triste. Es difícil, porque los hombres de Dios que tuvieron una experiencia muy, muy cercana a Dios, una experiencia angelical, una experiencia de escuchar la voz audible de Dios, pero aún ellos tuvieron miedos, crisis, temores, como dice aquí Judas, como dice aquí el ejemplo en Judas, ¿verdad?, que al final también experimentó un tiempo de crisis donde él mismo, ¿verdad?, no supo manejar, ¿verdad?, esa crisis, lo cual lo llevó a tomar una decisión tan triste como es el de quitarse la vida. Ahí está la cita, ¿verdad?, que en Mateo 20, ¿qué es? Aquí lo tengo, 27, del 3 al 5. Su remordimiento fue tal que no pudo lidiar más con su dolor y terminó con su vida. Las crisis nos pueden llevar a tomar decisiones no correctas, ¿verdad? Cuando viene la crisis, por eso vamos a ver un tema aquí, que ya con esos 3 puntitos vamos a ir cerrando, pero quería manejar estos personajes de la Biblia, que en el caso de Judas, tristemente, no logró manejar esa crisis, que no fue una crisis que Jesús la provocó, no fue una crisis que al final los mismos discípulos provocaron, fue una crisis que él se buscó, ¿verdad?, con sus decisiones, con sus acciones, ¿verdad?, y quizás puso como primero el dinero, y vemos que al final le dio un gran problema, ¿verdad?, hasta entregar a su Señor, el cual tenía pues amor hacia él, confianza hacia él, etcétera. Pero vemos que una decisión lo puede llevar incluso a tomar decisiones incorrectas en medio de una crisis. Sigue adelante, por favor. Muchas gracias. Aquí hay una frase que es: el liderazgo se prueba en tiempos de crisis, ¿verdad? Muchos podemos tener un conocimiento de lo que es liderar, lo que es ser líder, lo que es liderazgo, pero todas estas acciones, ¿verdad? Porque el liderazgo, más que saber los conceptos, son las acciones, ¿no? Entonces, cuando vienen las crisis, es cuando sale de lo que estamos hechos, por decirlo así, en medio de una crisis, ¿verdad? Vuelvo y te enfoco, no quiero solo manejar este discipulado para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que al final nuestras casas, ¿verdad?, debe ser nuestra primera iglesia, ¿verdad?, nuestro primer lugar de búsqueda, de reunión, ¿verdad?, de buscar a Dios como familia. Y allí se necesita, cuando viene la crisis a la familia, saber, ¿verdad?, de qué estamos hechos. Lo que debemos de buscar dentro en medio de esto es que nuestra mente sea renovada. Romanos capítulo 12, versículo 2, lo conocemos, ¿verdad?, que debemos de renovar nuestros pensamientos. Una mentalidad también de reino, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos a las crisis y que nos están afectando en este tiempo, nosotros a veces dejamos de ver el reino, ¿verdad? El propósito eterno, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿verdad? Y tenemos que llevar a la gente a esto, a que tenga una mentalidad de reino, no una mentalidad terrenal, sino que del reino de Dios celestial, ¿verdad? No el reino terrenal, ¿verdad? Mucha gente solamente se hunde en los temas por ejemplo, de sus solvencias, ¿verdad?, económicas en esta tierra, ¿verdad? Ese es su tema todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo es que no hay dinero, que no hay, en este caso, oportunidad de trabajo, que no hay, porque su mentalidad está enfocado en el reino de esta tierra, ¿verdad? En los logros de esta tierra, pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a levantar una visión diferente, a tener una mente de reino. Con esto les animo, por ejemplo, a pensarlo de esta manera que me llama la atención, ¿verdad?, que puede a funcionar muy bien. Es pensar cuando alguien deja de estar con nosotros físicamente, ¿verdad? Y al final nosotros, eso es una crisis muy seria, ¿verdad? Es una crisis que afecta, ¿verdad? Estamos sabiendo que algunos de nuestros hermanos de la iglesia han perdido familiares en este tiempo, y es una crisis de veras difícil. Yo ya lo he vivido también como familia, con mis seres queridos, ¿verdad? Hay gente muy cercana, hace unos años partió a la presencia de Dios. Pero una mentalidad de reino es saber
que al final, si la persona, pues obviamente está en Cristo, esa persona ha dejado esta tierra en Cristo, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Vamos a hacer lo que la Biblia dice, vamos a estar tristes, pero no como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Entonces se empieza a manejar la crisis de la pérdida de alguien diferente como el mundo muchas veces no lo quiere presentar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando dejamos entrar esa crisis más de lo que debe de ser en nuestra vida? Cuando empezamos a poner nuestra mirada que nosotros necesitamos y queremos que las cosas se den como nosotros queremos. Cuando vemos que Dios nos está animando a tener una mente cambiada, una mente de reino, ¿verdad? Gracias, mi amor. Ahí sí leo. Gracias. Entonces, esto es muy importante que tú lo medites, ¿verdad? Ahora, siguiente, por favor, Sofía. Para liderar a otros, esto me llamó la atención. Primero hay que liderarse a uno mismo. Y ese es un trabajo que todos, yo soy uno de ellos, trato de estar haciéndolo constantemente, ¿verdad? Trato de ver qué es lo que necesito mejorar mí mismo, ¿verdad? Y al final creo que eso es un análisis personal o una autoevaluación que tú te debes de hacer, ¿verdad? Para poder ver, ¿verdad? Que hay cosas que necesitas levantar en tu vida, que necesitas ver diferente la vida, ¿verdad? Como persona, porque ¿cómo vamos a nosotros a influenciar a otros si nosotros no estamos animados? ¿Cómo vamos a animar a otros si nosotros no estamos animados? ¿Verdad? Entonces, hay que primero uno mismo, ¿verdad? Por eso la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esto me gusta mucho, ¿verdad? Porque esto es algo que tú tienes que hacer constantemente, ¿verdad? Y yo tengo que hacer constantemente. Nosotros mismos debemos de aprender a sacar lo mejor de nosotros, a esforzarnos, ¿verdad? A hacer ese concepto que vimos que es liderazgo, acompañarnos, ¿verdad? Nosotros mismos, a vernos al espejo y poder declarar, ¿verdad? Las cosas que Dios tiene para nosotros, porque de esa manera cuando nosotros creemos, ¿verdad? Lo que Dios tiene para mí, lo que Dios me ha hablado, va a ser mucho más sencillo decírselos a otros. En lo personal, eso es lo que he tratado de estar haciendo en estos meses, ¿verdad? Animarme, ¿verdad? A veces uno no recibe el ánimo de las personas, ¿verdad? A veces uno no le dice, mira, estás haciendo un buen trabajo, vamos, adelante. No existe. Pero uno mismo, con la ayuda del Señor, obviamente, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que le dé ese poder para hacerlo, nos podemos levantar. Porque aquel que es líder es el que aprende, ¿verdad? A poder acompañar a alguien y decirle, mira, vamos adelante en el nombre de Jesús. Siguiente, por favor. Ahora yo te quiero hablar ya para ir cerrando tres cositas. En un momento lo enseñé, pero quisiera volverlo a decirlo, que creo que es importante. El liderazgo se prueba en tiempos de crisis, ya hablamos de eso, y necesitamos algunos consejos que nos ayudarán a poder manejar una crisis. ¿Cómo liderar en medio de una crisis? Número uno, ¿verdad? Debemos apuntar siempre a la gente a algo más grande. ¿Qué se refiere a esto? Yo les puse ahí una imagen, ¿verdad? De una pecera, ¿verdad? Pequeña, una pecera más grande, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Debemos de aprender a comunicar a la gente que pertenecemos a algo más grande que nosotros y nuestras vidas. ¿A qué nos referimos eso? A que pertenecemos al reino de Dios. Eso sí es grande. Yo no sé si a veces pensamos que grande es es cuando hay muchas personas, ¿verdad? En un salón, ¿no? Y mientras más grande, señor, más gente hay, eso es grande. Sí, definitivamente hay salones muy grandes, ¿verdad? Hay lugares muy grandes. Pero cuando hablamos de un reino, ¿verdad? Cuando hablamos que el reino de Dios se establece en la tierra, dice, ¿verdad? No en Guatemala, en la tierra. Eso es aprender a enfocar a las personas en algo más grande. Usted pertenece, ¿verdad? Se le dice a la persona a algo más precioso y más grande que es el reino de Dios. Por ejemplo, como iglesia debemos de saber que pertenecemos, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, lo cual
otra iglesia es parte de ese cuerpo, otra iglesia es parte de ese cuerpo, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, somos sumamente grandes. Imagínense el cuerpo de Cristo en el mundo entero. Es sumamente grande, pero a veces nos podemos enfocar, ¿verdad? Solo a nuestra iglesia, ¿verdad? Y podemos tener que nuestra mentalidad solo es la iglesia local, cuando Dios nos está hablando que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que está regado en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces, nosotros en medio de las crisis debemos de enseñarle a la gente a saber que pertenece a algo más grande de lo que se pueda estar sintiendo. Como una persona que se entrega a una responsabilidad diaria constante, debe de apuntar, voy a leerlo aquí otra vez. Debemos de recordarle, a nuestra gente que nuestra organización, de nuestra iglesia, no hablamos de Jesucristo el Señor, sino que la iglesia de Cristo es sumamente grande y sigue creciendo. De hecho, estas crisis que hemos atravesado han hecho que la iglesia crezca aún más. Es increíble que ha crecido de una u otra manera. Y algo que ocurre muchas veces, que la gente empieza a perder esa percepción de lo grande que puede ser, de lo grande que ya es en Cristo, es porque muchos tienen opiniones de las cosas, pero las opiniones nunca nos van a edificar a nada. Pero como hijos de Dios e hijos de fe, vamos a apuntar a las personas a algo más grande que nuestra propia opinión. Por ejemplo, no todos aquí tenemos opinión o muchos creemos tener opiniones de cómo solventar la crisis que está ocurriendo. Por ejemplo, decimos el presidente hubiera hecho esto, hubiera hecho, todos tenemos las opiniones, pero no estamos en ese cargo, ¿no? Y no sabemos la influencia que se maneja alrededor de todo este tipo de liderazgos fuertes nacionales, ¿verdad? Entonces, para muchos opinar es muy sencillo, pero realmente las opiniones no nos van a llevar a nada, pero las convicciones sí. Por ejemplo, la convicción que somos hijos de Dios. Todos aquí tenemos que apuntar a la gente que es hijo de Dios. Está atravesando una crisis financiera, no se te olvide que tú eres hijo de Dios. Te pregunto en esta noche, amado discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Será cualquier cosa ser hijo de Dios? ¿Será que somos cualquier persona si nos llamamos hijos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes? Hijos que tenemos fe y que podemos creer. Un liderazgo que se confecciona, que se forma con convicciones de la palabra de Dios, es un liderazgo o una influencia que va a hacer levantar, ¿verdad?, una generación cristiana diferente. Tenemos que estar convencidos, ¿verdad?, tener convicción que la oración, por ejemplo, puede mucho, que la oración no es una respuesta mágica a las necesidades. La oración es aprender a escuchar la voluntad de Dios en lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces hay que enfocar a las personas, ¿verdad?, a esto. Siempre comuniquemos el poder, la autoridad que representamos en el cristianismo. Dios nos ha dado una autoridad, ¿verdad?, a través del nombre de Jesús, por ejemplo. Esa autoridad nosotros la tenemos, ¿verdad? Entonces, a la gente que al final está pasando una crisis, debe de saber que hay autoridad. Si es hijo de Dios, tiene una autoridad. Y algo que se puede saber que para la respuesta de lo que el mundo entero está viviendo, la iglesia local es esa esperanza. Nosotros, los que hacemos iglesia, porque iglesia, ¿verdad?, es un grupo, de una reunión de personas que tenemos nuestra fe puesta en Dios, en Jesús, tenemos puesta nuestra confianza en Él, ¿verdad? Eso es iglesia. Y sabemos que la iglesia local es la única esperanza. Dígame, ¿qué esperanza más hay para lo que la crisis del mundo está viviendo? Cuando los valores están por los suelos, cuando el matrimonio es obsoleto, todo este tipo de cosas que ocurren, en este caso, donde nosotros debemos de meditar, ¿verdad?, que al final nosotros tenemos muchas respuestas a la crisis. Ni los gobiernos han sido capaces para transformar
una nación, no han sido capaces. Los gobiernos con las economías, con los dineros, con la inteligencia militar, todo lo que puedan tener, no han podido controlar, ¿verdad?, la crisis en el mundo, pero la iglesia sí. Por eso una de las cosas para consejos para liderar en medio de la crisis es apuntar a las personas a algo más grande. Siguiente, por favor. La siguiente, debemos de aprender a responder y no a reaccionar en medio de una crisis. Muchas reacciones en medio de una crisis van a ser con temor, van a ser con enojo, van a ser con queja y van a ser con negatividad. Yo les puse ahí una imagen, ¿verdad? Una carita alegre y una carita enojada, ¿no? Normalmente las crisis, cuando viene la crisis que es repentina, ¿no? Nuestra idea es enojarnos, ¿verdad? Nuestra idea es quejarnos. Pero como líderes de fe, porque aquí estamos hablando a gente de fe que estamos hoy congregados, debemos de aprender a responder y a no reaccionar. ¿Cómo es eso? Nuestro liderazgo, nuestra influencia tiene que traer la respuesta, tiene que traer una solución a esa crisis. Tiene que aprender a no resaltar el problema, sino que tiene que aprender a alinearse, ¿verdad?, a lo que se puede solucionar en medio de esa crisis. Debemos de empoderar, debemos ser gente que inspira y levante a las personas. Por eso me llama la atención que Jesús normalmente lo hacía, ¿verdad? Le decía a la gente que tenía una pérdida física de una persona, cobraba ánimo. Una persona enferma le decía, ánimo, ten ánimo, ¿verdad? Esa palabra es clave en alguien que desea liderar. Esa tiene que estar constantemente en nuestra boca, ¿verdad? Tenemos que escuchar incluso, esto me llamó mucho la atención para solucionar crisis. Vamos a aprender a escuchar más que hablar, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos, porque si hay una crisis, más que saber las circunstancias o los problemas, es cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos a salir de la crisis. Eso es el objetivo, de empezar a nosotros a apuntar a las personas, a ser personas que respondan y que no reaccionen. Hay una frase, es aprender a pensar antes de responder, recordando que la primera respuesta muchas veces no va a ser la correcta. No reaccionar en el momento. Muchas veces reaccionamos y lo que hacemos es dañamos los corazones de las personas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Muchas veces reaccionamos, ¿verdad? Si quieren, pásenme el mouse y el inglés para que yo lo maneje. Muchas gracias. Y mi teléfono. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos ha pasado esto, verdad? Que en medio de una crisis personal, entre esposos, entre hijos, pues normalmente reaccionamos, ¿verdad? Y no nos sentamos, pensamos, ¿verdad? Es importante pensar, ¿verdad? Muchas veces reaccionamos y dañamos a las personas cuando reaccionamos. Y el último punto que quiero dejarles es siempre enfocarnos en lo bueno. Si aquí tuviera, ¿verdad? Ahorita no lo tengo, pero si tuviéramos una taza, ¿verdad?, con agua, hay dos formas que podríamos enfocarnos si la taza estuviera, o el vaso, a la mitad, ¿no? ¿Verdad? El agua, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos enfocamos a lo que falta, ¿verdad?, de ese vaso, otras veces nos enfocamos a lo que tenemos, ¿verdad? Y nosotros en momentos de crisis debemos de aprendernos a enfocarnos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, ¿verdad? En un tiempo de crisis debemos de aprender a ver más allá, ¿verdad? Con lo que incluso ya tengo, ya puedo empezar a utilizar para, ¿verdad?, lograr alcanzar otras cosas. Muchas veces
si no tenemos un enfoque a lo bueno, lo que va a provocar eso es queja. Vivimos en constante queja en medio de una crisis, ¿verdad? Debemos de tratar de evitar ser pesimistas, mentalidades de víctimas, porque un líder de reino, alguien que lidera en el reino, no puede tener una mentalidad de víctima. Esto muchas veces nosotros podemos caer, ¿no? En tener esa mentalidad. Pero si nos enfocamos en lo bueno, ¿verdad? La Biblia misma nos dice que debemos de aprender a pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo que es justo, lo que es digno, ¿verdad? La misma Biblia nos está dando un enfoque y en medio de la crisis, quizás la crisis va a querernos desenfocar, pero miremos lo positivo, miremos lo bueno que se ha logrado en muchas situaciones de la vida. Debemos de apuntar a las personas, por ejemplo, a enfocarse en qué, en la bondad de Dios. No, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe la crisis que estoy viviendo. Bueno, hay que identificar qué tipo de crisis está atravesando y si son crisis que las personas se han buscado. Eso es uno. Al determinar esto sobre cualquier circunstancia que esté atravesando la persona, uno la debe enfocar en que Dios siempre, su bondad está ahí presente, ¿verdad? Que siempre Dios nunca le va a fallar, por ejemplo. Que siempre Dios está con la persona y está a nuestro favor. Entonces, de esa manera nos podemos enfrentar las crisis. Entonces, paramos la situación, ¿verdad? Estamos viendo negativamente, estamos viendo que esto no hay una solución. Bueno, enfoquemos en lo bueno, enfoquemos que Dios nunca nos va a dejar. Y de esa manera podemos ayudar a las personas. Por eso debemos de elevar nuestra forma de liderar, elevar nuestra forma de pensar, porque aún en tiempo de crisis, ¿verdad? Va a ser necesario que nosotros sepamos reaccionar, ¿verdad? A esas circunstancias. Yo eso es lo que había sentido en mi corazón mostrarles en esta noche, ¿verdad? Platicar en esta noche este tema, porque creo que estamos todos atravesando crisis. Nadie es exento a la crisis y quizás no es para que contemos las crisis quizás que estamos atravesando, pero si estás atravesando tú una crisis, déjame decirte que Dios te está diciendo que tú perteneces y yo a algo más grande que la crisis que estás viviendo, sea cual sea, ¿verdad? Pertenecemos a algo más grande, donde si nuestra mirada es puesta en lo más grande, ¿verdad? Vamos a aprender a quitar la mirada, ¿verdad? En lo que estamos atravesando y nos vamos a enfocar, ¿verdad? A estar tristes, a estar depresivos, a estar sin esperanza. Yo estoy muy animado y motivado porque sé que aún en tiempo de crisis yo puedo poder seguir adelante con mi vida, yo puedo seguir adelante, ¿verdad? Con un ministerio, puedo seguir adelante con mi familia, sea la crisis que venga. Puedo hacer lo que hizo David. Sé que pareciera que fuera una carga que me está aplastando, pero yo voy a aprender a poner mi confianza, ¿verdad? En Dios. Como dice el Salmo 42:11. ¿Por qué estoy desanimado? Se preguntaba. ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Sea la crisis que estás atravesando, pon tu confianza en Dios. Nada al final se pierde en el Señor. Todo tiene un propósito. Recién platicaba con una persona que me comentaba que su hermano había perdido, ¿verdad?, la oportunidad de estar en Israel en una beca por una crisis que vivió en Israel en estos tiempos. Y me dijo, mirá, ya está aquí en Guatemala y ahorita se está integrando, ¿verdad?, su iglesia y está empezando a activar en su iglesia. De hecho, van a tener una vigilia y él nomás vino y puso sus pies en Guatemala, empezó a involucrarse en el servicio a las personas porque es algo que él le apasiona a este joven. Entonces yo le decía, mira la crisis que él vivió fue en este caso una oportunidad porque ahora él viene, ¿verdad?, con una expectativa grande, que no se ha perdido todo, que él puede salir de ese momento de tristeza, de haber perdido una oportunidad, pero ahora nuevamente hay otra oportunidad quizás más grande, porque ahora es que va a estar sirviendo a Dios en su iglesia, por ejemplo, con los jóvenes, con sus actividades.
Me llama la atención que nada está perdido cuando nosotros realmente, ¿verdad?, ponemos toda crisis delante del Señor. Podemos nosotros levantarnos. Levanta tu mirada, amado discípulo. Ve lo grande que tú eres en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios. No respondas a las crisis, no reacciones, pero a las crisis. Responde de la mejor manera, como respondería el Señor, y aprende a enfocarte en lo bueno. Es lo que mi corazón está hoy dejarles en esta noche. Y quisiera orar, ¿verdad? Si hubiera alguien que quisiera mencionar algo, ¿verdad? Alguna petición, puede hacerlo, ¿verdad? En este momento estoy lejos de la computadora, pero puede abrir su micrófono si usted lo desea. Vamos a orar, ¿verdad? Si tú estás atravesando una crisis ahí en tu hogar, en tu vida, si es una crisis de cualquier índole, vamos a orar para que Dios nos ayude a salir de ellas. Vamos a empezar a liderarnos a nosotros mismos, a animarnos a nosotros mismos, porque tenemos una gran tarea, es levantar a otros, levantar las manos de otros, ¿verdad? Esa es una gran tarea, un gran desafío, pero por eso es un discipulado de valientes, ¿verdad? Aquí yo sé que hay gente que vamos adelante, vamos a tomar la espada, vamos a tomar el escudo, vamos a salir a batallar y a pelear en medio de las crisis que se vienen. Si no hay una petición, hermanos que están conectados, puede levantar su manita, si yo quiero que oren por mí. Vamos a orar en este tiempo para terminar. No necesitas contar tu crisis, pero sí me gustaría saber si estás atravesando una crisis para poder orar por ti en esta noche, ¿verdad? Yo creo que es una buena oportunidad. Amén. Vamos a orar entonces en esta noche. Padre, en esta noche venimos delante de ti a pedirte tu socorro, Señor, tu ayuda en todo lo que estamos viviendo. Tú conoces a cada uno de los que hoy estamos enlazados a esta conexión por Zoom. Y sé, Señor, que de alguna u otra forma quizás estamos entrando en una crisis, quizás estamos en la crisis o quizás ya estamos saliendo de la crisis. Quizás sea una crisis personal, quizás sea una crisis familiar, quizás sea una crisis de trabajo, de empresa, quizás sea una crisis ministerial también, estás viviendo una crisis en el trabajo que estás teniendo con personas, quizás estás teniendo una crisis a nivel de la nación donde tú te sientes imposibilitado de hacer algo por tu nación. Hay diferentes crisis, ¿verdad?, que pueden venir a nuestras vidas, pero sabemos que hay respuesta a todo tipo de crisis. Y hoy venimos a pedirte, Señor, que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, Señor, a poner Señor, nuestras cargas y las crisis que estamos viviendo, las traemos a los pies de la cruz. Y hoy queremos, Señor, primero ser llenos, Señor, de ti, Señor, llenos de tu ayuda, llenos de tu confianza, que sintamos tu amor, que sintamos tu protección primero nosotros, porque se nos ha puesto personas, se nos han puesto, Señor, jóvenes, niños, matrimonios, hombres, mujeres, se nos han puesto a animarlos, y a veces cuesta animarlos cuando nosotros estamos en ese proceso de crisis. Pero queremos aprender, Señor, a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Declaramos, Padre, en esta noche, que tú nos ayudarás a liderar, Señor, a otros, que tú nos ayudarás a levantar la vista a otros, a decirle a otros que hay algo más grande de lo que están viviendo, Señor. Que no, estas personas que a veces entran a sus mentes la depresión, entran a sus mentes que no pueden más, pero en el nombre de Jesús sabemos, Señor, que hemos sido escogidos para hacer cosas grandes y poderosas en tu reino. Señor, que no nos miremos con un grupo pequeño en la obra tuya, porque nosotros solo somos parte del reino de Dios establecido en esta tierra, Señor. Y eso sí realmente es grande. No somos
cualquier cosa, no somos cualquier persona, somos, Señor, siervos, somos siervas tuyas. Yo sé, Señor, que los que estamos hoy enlazados acá, Señor, por algo, Señor, hemos estado conectados en estos minutos escuchando esto, porque el Espíritu Santo quizás te ha motivado, te ha animado a que estés hoy, porque el Señor te ha estado hablando con este mensaje, te ha estado declarando que hoy vas a ser un hombre, una mujer que aprenderás a responder a las crisis, no a reaccionarlas, Señor, de una forma incorrecta, sino que a responder. Nos ayudarás, Señor, a ser personas que saquemos de lo malo, Señor, de las crisis, de lo que estamos pasando. Busquemos lo bueno, la oportunidad, Señor. La oportunidad que la crisis viene y nos presenta, Señor. Hoy lo declaramos, Padre, que nos levantamos con un liderazgo diferente para manejar la crisis que las familias están viviendo. Sabemos que hay casas donde están viendo una crisis difícil, que han perdido un ser querido, por ejemplo. Y necesitamos nosotros llevar esas palabras de ánimo. Necesitamos llevar, Señor, un espíritu diferente, Señor, cuando hablemos por teléfono, cuando visitemos, cuando mandemos mensajes, que pongamos palabras sabias para levantar a los equipos, para levantar al pueblo de Cristo en medio de este tiempo. Quizás algunos están en una crisis de desempleo, que nosotros podamos, Señor, saber cómo manejar esas crisis y podamos tener esa palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que en el poder de la palabra está la vida y la muerte, pero hoy escogemos la vida. Hoy declaramos vida, Señor, con nuestra boca, Señor. Hoy declaramos vida sobre las familias de Jesucristo es el Señor. Declaramos vida sobre los hogares, declaramos restauración en los hogares, declaramos jóvenes avivados por el poder de tu Espíritu, declaramos niños llenos de tu presencia, de tu Espíritu, declaramos matrimonios, Señor, llenos del amor de Dios, declaramos, Señor, tiempos nuevos para nuestras casas, para nuestros hogares. Pero nosotros queremos influenciar, queremos animar de la mejor manera, como lo vemos a la luz de la Biblia. Hay tiempos donde quizás vamos a vivir que nos va a tocar reconstruir algo, empezar algo quizás desde abajo, pero lo vemos, Señor, que es posible hacerlo con tu ayuda. Lo vemos cuando nosotros somos sinceros delante de ti, queremos avanzar, queremos crecer, Señor, queremos, Señor, levantar, Señor, tú nos vas a dar esos ánimos y esas fuerzas para poder transmitir ese ánimo, es contagiar a las personas de tener esas fuerzas para seguir adelante. Hoy, en el nombre de Jesús, cancelamos en nuestra vida toda negatividad, todo aquello, Señor, que miramos lo malo, siempre enfocamos todo lo malo de lo que estamos viviendo y se nos olvida que Dios nos ha llamado a poner nuestro enfoque en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las que no, Señor, se pierden fácilmente, donde el ladrón, donde la polilla no pueden entrar, Señor, en las cosas eternas. Si nos mantenemos viendo diferente y levantando a la gente a ver las cosas diferentes en la vida, Señor, yo sé que vamos a poder avanzar en tiempos de crisis y de dificultad, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo a cada uno de los que están conectados, Señor, los que quizás mirarán este discipulado en otro horario, pero yo bendigo a cada uno de los que hoy pudieron estar, Señor, ese deseo de hacerlo, Señor, ese ánimo de hacerlo, Señor, y yo sé que recompensarás cada uno de su tiempo, de su esfuerzo que han tenido de estar, Señor, en sus cámaras, estar en su internet y poderlo invertir en este tiempo de enseñanza. Te bendigo, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres nuestro mejor líder, tú eres nuestro mejor acompañante, y si tú nos acompañas en la vida, podemos enfrentar cualquier crisis que se venga hacia nosotros. Gracias por cada uno de los que están aquí enlazados, Señor. Bendigo la vida de Brian Jiménez, bendigo la vida de Diego y de Dana, de hermano Rubén, Señor. Bendigo la vida de Samuel, de Sofi, Señor, de los que lograron hoy estar en esta conexión. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Carlos también lo bendigo en el nombre de Jesús. Que este tema sea para seguir escudriñándolo. Quizás nos va a tocar
leer un poco más, buscar un poco más de estos temas, pero que sean para podernos levantar y animar en el trabajo, en la obra, en el trabajo, en nuestras familias, porque es un trabajo. El edificar una familia no es sencillo. En el trabajo, Señor, en edificar nuestros matrimonios, en edificar nuestras relaciones con nuestros hijos, es un trabajo, conlleva esfuerzo. En edificar un trabajo como hermanos, que podamos unirnos en lugar, Señor, de separarnos, podamos unirnos para poder ser esa fuerza, para poder alcanzar, Señor, la visión que nos has puesto de alcanzar Zona 21 y las naciones para Jesucristo. Te doy gracias por este discipulado, Señor, y terminamos dándote toda la honra, toda la gloria, Señor, y espero, Señor, que cada uno de los que hoy recibimos esto de tu palabra podamos ser edificados y transformados para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que muchas gracias a los que están aún conectados, que Dios les bendiga, ¿verdad? No sé si hubiera alguien que quiera hacer un comentario, ¿verdad? O hacer una pregunta, bienvenido, ¿verdad? Y si no, pues estamos despedidos, pero si hubiera alguien, creo que estuvo conectado, hay más personas. Léeme los nombres, por favor, que hay unos Camila Lemos. Ajá. Diego Ivana Navas González. Ajá. Joven García. Sam Navas y Carlos Rodas. Ah, muy bien. La hermana Delma no está conectada ahí. No. Okay. Hermano Rubén, yo no sé si hermano Rubén ya está utilizando su equipo, ¿verdad? Espero que haya logrado utilizar ya su equipo de cómputo para poderse unir a las transmisiones, ¿verdad? Así que estamos terminando, ¿verdad? Dios me los bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes y esperamos que nos conectemos en una próxima con la ayuda del Señor, ¿verdad? El día miércoles en nuestro discipulado general. Así que bendiciones. Hasta la próxima. Que descansen.